Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame con una oración para comenzar. Gracias, Padre. Gracias. Esta es una oportunidad que nos das nueva de crecer en tu palabra, en el conocimiento de quién tú eres, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, y saber cuál es nuestro lugar en tu plan para que podamos seguir transformando nuestras vidas y que podamos tener, Señor, la plena salvación que tanto amamos. Gracias, Padre. Gracias por este momento. Amén. Quería hablarte hoy sobre el poder de la integridad en Jesucristo. El poder de la integridad en Jesucristo. Para esto quisiera arrancar leyendo, acompáñame a Hechos 20, del versículo 18 al 20, que dice lo siguiente. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros, saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Bien, acá quiero sacar 4 puntos porque Pablo llama a los ancianos y encargados de la iglesia para despedirse, y lo primero que les dice es: ustedes me conocen, han visto mi comportamiento. La palabra que se utiliza aquí hace justamente referencia en el original de llegar a ser, ¿no? Hablando de comportamiento, llegar a ser. Me han visto cómo me he desarrollado, han visto mi comportamiento desde que entré en la región que ustedes viven. Por lo tanto, nadie puede decir lo contrario, ¿no? Y este primer punto tiene que ver con el comportamiento, cómo me he comportado, y le puse por título a este punto, punto 1, el poder de la conducta. El poder de la conducta. Pablo les dice: me conocen, han visto mi ejemplo, conocen mi credibilidad. Pablo no duda de su propia integridad.
Es por esto que Pablo a los corintios les había dicho con autoridad, a los corintios, lo podemos leer de la siguiente manera, ¿no? Segunda de Corintios 3, del 1 al 5, pero en un momento dice, no necesitamos carta de recomendación, porque nosotros mismos somos carta leídas. Ustedes son carta de Cristo. Somos conocidos por todos los hombres. Y la integridad es un valor fundamental para el cristiano. Proverbios 27, Proverbios 20, versículo 7 dice lo siguiente: camina en integridad el justo. En su integridad, y sus hijos son dichosos después de él. Y contrario a la integridad, Santiago dice en el capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Con qué o con cuál de estas dos personas te identificas? ¿El que camina en integridad o el de doble ánimo que es inconstante? Y Pablo apela una y otra vez a su esencia en Cristo Jesús y a su integridad, a él mismo como ejemplo en su caminar. Pablo decía, yo mismo me pongo como ejemplo de integridad en Cristo Jesús. Y ese es el poder de la conducta. Así que, estimados, ¿estás capacitado para decir, mírenme, miren mi conducta? Eso significa que vas en un camino íntegro. Y si no estás preparado, ¿qué esperas para arrancar a caminar a través de tu integridad teniendo una conducta para ser de ejemplo a los otros? Porque el poder de la conducta contra el poder, nada de la, con el poder de la conducta, nada ni nadie te va a poder atacar, porque vos mismo vas a ser ejemplo de Cristo Jesús. Y el poder de la conducta es que si yo soy una persona íntegra en Cristo Jesús, mi vida como ejemplo es un gran fundamento y ejemplo para salvación y de mi salvación. El segundo punto que te quiero contar lo titulé El poder de servir con humildad. El servicio con humildad. Y acá podemos ver que Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas también, agrega y es importante. Pablo destaca el servicio con humildad. No el servicio que es sin humildad, que es con una actitud fastidiosa. Porque lo importante es que este servicio es al Señor, sirviendo al Señor, dice Pablo. Y la palabra servicio es interesante, porque el original, escrito por Pablo, habla de esclavitud, de servir como lo hace un esclavo, sin opciones, de manera total, a su Señor, al Señor. Está diciendo, estoy al servicio completo de Cristo. Mi voluntad no es prioridad, sino que mi destino está anclado a todo lo que mi dueño quiere que yo haga. Qué palabras interesantes. No soy dueño de mí mismo, sino que sirvo al Señor. Con humildad, ¿no? Sirvo la acción, con humildad la actitud y lágrimas. Con humildad, Pablo también, ¿no? En 2 Corintios 3:5, ¿no? Hablando de la humildad, decía, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bien claro. Jesucristo mismo, ¿no? En la última cena con sus discípulos antes de su muerte, dejó su legado de humildad y humillación lavando los pies de los discípulos, diciendo, yo estoy ante ustedes como el que sirve. Con lágrimas, dijo Pablo. Y, y vamos a leer el Salmos 126:6. Dice el Salmo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Porque el trabajo es arduo, la siembra es dura, el servicio trae lágrimas, caminos difíciles para transitar. Hay personas duras que están en el camino, en nuestro camino. Hay traiciones de los que están cerca, etc. El camino trae situaciones difíciles. Hay que reconocer que existen y atravesar por ahí. Pero la cosecha es victoria. Preparémonos para el camino. Pero también para la cosecha. También para la cosecha. Este punto, ¿no? El poder de servir con humildad es que si yo soy una persona íntegra en Cristo Jesús, mi vida como ejemplo es la mejor herramienta para mostrar la salvación de Cristo. El tercer punto titulé El poder de las pruebas. El poder de las pruebas. Pruebas que me han venido por las acechanzas, dice Pablo en este versículo. Y este punto, que son las pruebas, Pablo acá las expone y los que conocen la historia de Pablo saben que Pablo era un experto en experimentar pruebas. Porque cuando una persona hace la voluntad de Dios, las pruebas son parte de la vida para crecer en el Señor. Pablo aquí comenta que fue tentado, fue acechado, fue provocado, que es la expresión original. Seguramente como lo fue el Señor Jesucristo también de parte de los judíos. Esta expresión hace referencia a experimentar el mal de parte de una provocación. Todos fuimos en algún punto de nuestras vidas provocados. Pero cuando del Señor se trata, la provocación va a ser parte de nuestro andar. Va a ser parte de nuestro andar. Ante la provocación, Santiago, el hermano de Jesús, de forma sencilla lo muestra. Muestra la bendición de lo que significa pasar por la prueba. Esto está en el libro de Santiago, verso 1, del versículo 2 al 4, que dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pablo con esto estaba diciendo,
Ustedes conocen cómo fui probado. Ustedes saben cómo he resistido. No lo está diciendo como algo negativo, ¿no? Conocen las pruebas que atravesé, las acechanzas, sino como algo positivo porque entre líneas está diciendo, he superado las pruebas y ustedes me han visto mi conducta, como venimos viendo. Y esto es participar de la obra completa, como dice Santiago, como leímos recién, de la perfección y de la madurez, según dice Santiago. Esto es perfección y cabalidad, perfecto, maduro, la obra completa que produce la prueba de la fe. Y el poder de las pruebas, me habilita a ser una persona completa, perfecta y cabal. Me habilita a ser un ejemplo de integridad. Y el cuarto punto que quiero que veamos, le puse como título el poder del Evangelio. Comenzamos leyendo el versículo que da marco a lo que estoy hablando, y ahí leemos que Pablo dice, no me he negado a serles útil, anunciando y enseñando públicamente y en las casas, de manera pública y privada, en todos lados, básicamente. Este es el último punto de un esquema de 4 puntales que Pablo ha expresado a los ancianos y líderes. Y este punto es interesante y fundamental. Fundamental porque en las próximas líneas Pablo va a ir repitiendo una y otra vez para fijar una verdad ineludible. La palabra de Dios como centro, como eje, como necesidad, como autoridad. Veamos, en el versículo 20 de Hechos 20, el capítulo que estamos viendo, Hechos 20, el capítulo 20 dice, anunciar y enseñar en forma pública y privada. Anunciar y enseñar en forma pública y privada. Leímos recién. En el verso 21 habla, ¿no?, de testificar, testificando arrepentimiento y la fe, habla de volver al Señor. En el versículo 24 vemos que habla sobre dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. En el versículo 25 habla de proclamar, predicar el reino de Dios. El verso 27 habla de no rehuir, no escapar a anunciar todo el consejo de Dios. El versículo 31 habla de que no ha cesado, no paró de amonestar, de aconsejar con lágrimas a cada uno. Y para finalizar la lista, el fantástico verso 32, que dice, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Habla de la palabra de su gracia, tiene poder para edificarlos y darles herencia con todos los santificados. La palabra de Dios, ¿no?, de su gracia, de su bondad inmerecida, de su regalo, el verbo encarnado, la obra de Cristo, de Jesucristo, su regalo inmerecido tiene poder, tiene poder. Tiene poder para edificar. Sí,
para dar herencia con todos los santificados, dar herencia, está hablando de la salvación, de tener parte con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con los santos. La palabra de Dios tiene poder. Pablo lo sabía, lo sabía. Es por esto que no se ha negado a hacer lo mejor que podía hacer: anunciar y enseñar el evangelio poderoso. Pablo en muchas partes a través de su escritura habla de esto, ¿no? Pero es interesante lo que dice en Romanos 1:16, el libro de Romanos, capítulo 1:16, que dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El evangelio es poder, es salvación para el que cree. Por eso el que deja de lado la Biblia, el que deja de lado la palabra de Dios, el que deja de lado la esencia del conocimiento de quién es Dios, de su amor para con nosotros, de su obra completa de Génesis a Apocalipsis, que podemos ver el plan integral de salvación, aquel que deja la palabra del Señor de costado se está avergonzando del Evangelio, se está olvidando de la salvación, está dejando el poder de Dios de transformación, está negando la bondad inmerecida de Dios, está evitando la salvación a través de la herencia con todos los santos. El que deja de lado la palabra de Dios está muerto, porque la palabra de Dios es viva, produce vida y es eficaz. Está claro, ¿no? No hay dudas que hay poder en el Evangelio, que es este cuarto punto. Mi integridad en Cristo Jesús es una llave para llevar a otros a Cristo, demostrar el poder de la salvación. Por eso el mensaje de hoy se llama el poder de la integridad, de mi integridad, de tu integridad en Jesucristo. El poder de la conducta. Uno, si te conducís como conviene. El poder de servir con humildad. Servicio con humildad. Punto 3, el punto de que es el tercero, que es el poder de las pruebas y la posibilidad que tenés de ser completo en el trabajo de Dios con tu vida a través de la prueba de tu fe. Y punto 4, el poder del Evangelio, la frutilla del postre. 4 puntales que necesitas trabajar en cada uno de ellos. Una silla tiene 4 patas que te apuntalan para no caerte. Que estos 4 puntales sean claves para que si te falte uno, sepas que si fallas en uno de estos, te vas a caer. No te vas a poder sentar. Te vas a desplomar. Porque necesitas de todo lo que es útil para tu vida y lo que Pablo dijo en sus últimas palabras al despedirse de los hermanos, como lo vemos en el capítulo 20, en la ciudad de Mileto. Te dejo esto ahí para que lo medites y sepas que necesitas con todo, trabajar con el poder de tu integridad en Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias. Guíanos, ayúdanos a entender tu palabra y que nuestra vida pueda ser un ejemplo en todo. Ayúdanos a ser responsables, porque la responsabilidad en tu palabra, cuando somos responsables, nos transformamos, cambiamos. Nuestro modelo de vida es otro. Cuando transitamos la salvación, todo lo demás que no conviene se cae automáticamente porque tú estás trabajando en nosotros. Nuestra responsabilidad hace una obra hermosa
en nosotros, nuestra responsabilidad, nuestra decisión por ti, nos transforma a tu imagen y semejanza porque nos lleva por decisión propia a transitar esta vida de santificación en ti. Gracias, Padre, por ser tú el primer ejemplo. Que esta semana sea una semana de integridad para aquellos que hoy han podido abrir los ojos a esta gran verdad. Amén.